Y nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Carol, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, mucho gusto de saludarte nuevamente. Hola a todos y a todas quienes nos están viendo. Hartos temas, sí, hartos temas. Hartos temas, pero así que no nada tiempo que perder. Chao, tarifas de invierno. Es un proyecto que ustedes están empujando. Entiendo que ustedes fueron hoy día al gobierno con el ministro Elizalde para darle más patrocinio, rapidez, porque entiendo que puede ser por vía administrativa esto. Así es. Este proyecto, Matías, lo presentamos en junio del año pasado, el 2022. Es un proyecto que básicamente busca eliminar la tarifa de invierno de manera permanente. La tarifa de invierno es una tarifa que se cobra adicionalmente a las tarifas habituales por un sobreconsumo durante el invierno. Es decir, si tú te pasas de un umbral, de ahí para arriba, el costo de esa tarifa es más cara. Y nosotros lo que hemos dicho... El kilowatt consumido. El kilowatt consumido desde 300 kilowatts hacia arriba, 350, vale más caro, exacto. Y lo que nosotros hemos dicho, y es parte de la discusión que hemos tenido con la Red de Pobreza Energética, con la Fundación Energía para Todos y Todas, básicamente tiene que ver con que esta es una tarifa que no se justifica. ¿Cuál era el sentido de la tarifa cuando partió, digamos? Tenía que ver con desincentivar el uso de la electricidad en invierno. Hoy día el uso de la electricidad cada invierno ha sido cada vez mayor. La tecnología ha permitido también que el sistema eléctrico nacional pueda sostenerse con el aumento del uso. De hecho, en pandemia aumentó casi un 10%, y quizá un poco más, en algunos momentos del uso general. Entonces nosotros decimos, esta cuestión no tiene ningún sentido porque ya no se sostiene técnicamente. En términos ecológicos, todo avanza a la electrificación, es decir, se incentiva la electrificación incluso desde el punto de vista de la calefacción. Las personas hoy día utilizan formas de calefacción contaminantes que le hacen daño a la salud y que contaminan en general. Bueno, electrificar es un desafío también y que el gobierno se lo ha planteado desde el punto de vista ecológico. Y por otro lado, les cobran a las familias. ¿Quiénes son los que resienten el uso, o sea, el aumento del costo de la luz en invierno? Las familias más pobres, las familias de clase media. Entonces proponemos eliminar. Se puede hacer por vía ley, de manera permanente, y por vía decreto, es decir, una vía administrativa. La puede hacer el gobierno de manera inmediata, pensando en el invierno que viene ahora. Ya nos pisan los talones el invierno, sí. Por lo tanto, lo ideal sería que esta medida pudiera correr desde este invierno. Y bueno, hemos estado conversando con el gobierno y nos juntamos con la ministra Vallejo, el ministro Elizalde, el ministro Pardo. Ellos lo están analizando, tenemos esperanza de que pueda ser que el gobierno tome en consideración nuestra propuesta. Se aparece necesariamente el fantasma de los valores de gas. A precio justo, sonaba bien, pero hay que sacar las cuentas. Las cuentas salieron mal después, ¿no es cierto? Por lo que todos sabemos, no vamos a entrar en eso, pero ¿están sacadas las cuentas que va a pasar para la industria? Porque la industria eléctrica, la que entrega la energía, tiene una inversión, espera un retorno por esa inversión. ¿Está conversado con la industria esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? Porque tampoco hay que, obviamente que hay que ir hacia las familias porque están teniendo más calefacciones eléctricas que las otras, porque la electricidad es otra que hace 20 años, ¿no es cierto? Así es. Porque además los combustibles alternativos son carísimos, cosa ver el gas, el petróleo, en fin, por mil razones. Pero está hecho el Excel. A ver, yo creo que son temas distintos. Entiendo que se mezclen porque, claro, le corresponde a la misma cartera abordar los temas y lamentablemente la forma en que se ha abordado el debate del gas, que me gustaría que lo pudiéramos abordar porque yo no estoy de acuerdo con cómo se ha abordado públicamente. Creo que hay datos que son incorrectos respecto de cómo se plantean a propósito del cálculo general. Pero para no salirnos de la tarifa de invierno, que me importa, me parece que, a ver, primero... las eléctricas tienen garantizadas sus utilidades, Matías, por ley. Y estas van entre un 6 y un 8%. Por lo tanto, las ganancias de las eléctricas no se tocan. Ahora, ¿Quién paga? Lo que sí se toca es la sobreganancia, porque esto es un sobreprecio. No estamos hablando de las ganancias habituales que tienen las eléctricas por el uso, por el consumo eléctrico, sino que tiene que ver con un castigo. Eso es lo concreto. Acá hay un castigo a las familias que utilizan más electricidad en invierno. Mira, se hacía un reportaje el otro día, creo que por este mismo canal, donde hacían referencia a una familia donde vivían 12 personas, 3 familias detrás de un medidor. ¿Tú crees que esa familia, que probablemente es una familia hacinada, empobrecida, que lo más probable es que esté dentro del casi millón de familias que ganan menos de 500.000 pesos porque tienen salario mínimo,
aumentar la cuenta de la luz en un casi 25%, entre un 20 y un 25%, claro que les afecta. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es una medida que efectivamente va en beneficio de las familias. Tú me dices, bueno, se conversaba con la eléctrica, esa es la tarea que está haciendo el gobierno. Esta medida, además, no es una medida nueva. Durante la pandemia, incluso se aplicó la eliminación de la tarifa de invierno entre al menos 2 veces en el año 2022 y también, o sea, en el año 2020 y en el año 2021. Lo que tú dices tiene utilidades garantizadas en el piso, pero eventualmente para hacer la inversión original contabilizaron las tarifas de invierno para calcular si les convenía invertir y esperar un retorno. Porque el problema es que suena bien, ¿quién podría negarse, ¿no es cierto?, que a esa familia que tú describes le bajen? El punto es que ¿quién lo paga? ¿Lo pagamos todos con nuestros impuestos? Creo que estamos todos felices y de acuerdo, si hay que financiar a esas familias que necesitan calefaccionarse. El punto es no desincentivar la inversión, que parece que uno está defendiendo a los malos. Sí. El tema es que si es un subsidio del Estado, el Estado que saque las cuentas, ¿a dónde va a sacar esa plata para pagar? No es subsidio. Es claridad. No es subsidio del Estado. Esto es que la industria deja de ganar un poco menos. O sea, es decir, no es que la industria deje de ganar. Y creo que es muy importante dejar esto en claro, porque la industria tiene garantizada su utilidad base, en base a la cual hizo su cálculo. Pero la utilidad esperada de una inversión... Cuando tú pones un depósito a plazo... Las inversiones en general son bastante más antiguas. O sea, son inversiones que ya están con todas las utilidades después de todos estos años, pues, Matías, bastante recuperadas. Entonces, finalmente, claro, yo entiendo que la preocupación siempre esté del lado de la industria. No. Pero eso parece ser que hay unos contra otros. Claro, la preocupación es que hay un equilibrio de que siempre vamos a tener algún inversionista que va a querer invertir para que llegue la electricidad. Y el equilibrio está en que ellos tienen garantizadas sus utilidades bases. Y eso está garantizado por ley. Y, por otro lado, las familias chilenas no tienen por qué seguir pagando un sobreprecio que yo creo que no es justo, es abusivo. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el tiempo y finalmente han pasado tantos años en que a las familias chilenas se les ha estado cobrando un sobreprecio que no tiene justificación técnica, que no tiene justificación ecológica y que mucho menos tiene justificación social, no tiene por qué seguir existiendo una medida que no se justifica por ninguna parte, salvo el aumentar un costo abusivo de un negocio que yo creo que hoy día tiene resguardadas y garantizadas sus utilidades. Pero y por lo menos que tú le hayas ofrecido, cuando invitaste a alguien a invertir, que se pudo haber ido a invertir en otro país o invertir en otro rubro. Pero un grupo, no sé, internacional, chino. Los chinos tienen buena parte de la energía en Chile. Pueden invertir $1.000 millones. ¿Dónde lo invierto? ¿En Canadá, en Chile, en Arabia Saudita, en África? ¿Dónde fue? ¿Dónde espero más tasas de retorno? Aquí, estas son las normas, estas son las reglas del juego. Ya, aquí invierto. De hecho, los chinos compraron, creo que CGE es de los chinos. Para más o menos explicar que aquí no es buenos contra malos. Voy a invertir. De ninguna forma. Y si le cambiamos nosotros la ley... Es importante también. Claro, súper importante. De hecho, los procesos de diversificación energética que han llegado a Chile en los últimos años son sumamente relevantes. Tú sabes que cuando el ministro... ¿No será cambiarle las reglas del ministro Pacheco? No, el ministro Pacheco cambió las reglas en su momento y fue muy significativo. La disminución de los costos tarifarios en la eléctrica fue tremendo. Porque además esto es una tendencia, mira, yo lo conversaba porque hemos estado asesorados de expertos y expertas que están en la red de pobreza energética, que los reconozco mucho, pero han sido muy valiosos en esta conversación. Ellos nos han planteado que la tendencia en el mundo tiene que ver con la renegociación. Porque nosotros tenemos procesos de licitación que son anuales. O sea, todos los años se inician procesos de licitación para varios años más. O sea, imagínate, hay que sostener finalmente la distribución, la distribución energética durante muchos años. Por lo tanto, todos los años se abren nuevos procesos y se va generando además más competencia. Cuando baja la competencia, evidentemente suben los precios y ahí es donde el ministro Pacheco, yo digo antes de Pacheco y después de Pacheco, porque él generó un cambio relevante desde el punto de vista tarifario en la eléctrica. Ahora, entonces, lo que quiero decir con eso, Matías, es que la innovación, los cambios de norma, los cambios de regla, cuando además implican llegar al punto de no seguir justificando lo que es injustificable, porque esta es una tarifa que no tiene justificación, y ya lo decía recién, ni justificación técnica, ni ecológica, ni tampoco Pero puede social. ser una justificación económica. Yo sencillamente... ¿Cuánto cuesta? Pongámosle números. ¿Cuánto cuesta este sobreprecio, este sobretarifa anualmente? ¿Cuánto es el monto de plata que estamos hablando?
¿De quién? ¿Del total de las eléctricas? Claro, lo que tú dices. Chao, tarifa de invierno. Sí. Ok, mañana es la mañana variable y en se los suspende. últimos años ¿Cuánta plata fue el año pasado? Sí, no, en los últimos años ha estado alterado por lo que te decía anteriormente, porque se han disminuido las promedio en los últimos 10 años. Entonces, de 100, 1000. Se hizo, mira, no me acuerdo exactamente ahora el monto porque se lo presentamos a los ministros. De hecho, se hizo un cálculo aproximado respecto de cuánto es lo que se podría dejar de ganar, que es un punto muy relevante porque no es que pierdan, y lo vuelvo a repetir, es cuánto dejan de ganar a propósito de la disminución o la eliminación de una tarifa que, lo vuelvo a repetir, suena bien, dejan de ganar porque ya ganan. Porque ya ganan y tienen asegurada su utilidad y su ganancia. Pero insisto, la tasa de retorno de una inversión, si es que a ti te ofrecen 1 y a otra parte te ofrecen 3, te va a salir a 3. Si se vinieron acá, es porque aquí las reglas del juego eran e invirtieron. Y las reglas del juego han ido cambiando y se han ido modernizando en la medida también. Sí, pero cuando terminan los contratos. Que la realidad se va modernizando. Mira, yo creo que pero cuando terminan las tarifas y terminan los es muy relevante, sí. Por eso yo te decía que la tendencia en el mundo es la renegociación. Y yo creo que eso es muy importante. ¿La idea de ustedes es hacer esto en una renegociación o ahora ya? No, nuestra intención es que en este invierno las familias chilenas ya no tengan que pagar tarifa de invierno. Y creo que ahí hay una definición que tiene que ver particularmente con la conversación que pueda tener el gobierno con la industria, y esa conversación se está llevando adelante. Nosotros, por lo menos, lo que le hemos pedido al gobierno es que busquen el mejor camino. Si nosotros no queremos perjudicar a la industria, queremos que la industria evidentemente se mantenga, se diversifique. En la medida que hay más diversificación, hay menos tarifas. Si yo le cambio las reglas de juego y le bajo la posibilidad de cobrar en lo que ellos tenían calculado que iban a ganar en el año con tarifas A y tarifas B, si se las bajamos por decreto, me imagino que, salvo que termine y que venga un nuevo periodo tarifario y renegociar. Bueno, los decretos siempre se determinan por la vía de procesos de conversación, que son entre la industria también y los gobiernos. El decreto tarifario de este año está trazado, debiera fijarse durante el año, y lo que nosotros hemos planteado es que estamos en un momento perfecto para poder intervenir lo que a todas luces, y lo vuelvo a repetir, es una tarifa abusiva que no tiene que ver con ninguna justificación más que un sobreprecio que se le cobra a las personas. Yo creo que eso no corresponde, y lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios es representar la necesidad de las personas, que el que le suba 10, 15, 20 mil pesos, un 25% su cuenta de la luz en invierno, por tener que utilizar electricidad, bueno, la industria tiene que también asumir algunos costos cuando las condiciones van cambiando, Matías. ¿Hay que imponerse o hay que dialogarla? No, yo creo que hay que dialogarla. Insisto en el punto, el cálculo total es, mira, me están soplando que es menos del 1% del total de las ganancias. Entonces, la verdad de las cosas es que me parece que es bien importante lo que acá se está planteando, porque es además una modernización de las condiciones tarifarias desde el punto de vista de una tarifa que no tiene justificación, que ya no se sostiene, que en realidad no tiene ningún sentido, porque además ni siquiera desincentiva el uso de la electricidad. Ahora, eso no significa que no tengamos que utilizar electricidad de manera responsable. Desde el punto de vista ya no de las tarifas ni de la inversión o el retorno de inversión, desde el punto de vista de la energía, porque hay un incentivo, cuando suben las tarifas hay un incentivo a cuidarla. El caso de Argentina es el más dramático, que tenía gas regalado, que nadie baja la calefacción, que dejan a las mascotas con calefacción, que cuando hace mucho calor abren las ventanas y no baja la calefacción. Bueno, el drama de Argentina es un país quebrado, porque las tarifas son regaladas. Este no es el caso. No, por supuesto, por supuesto. Nada, es muy distinto. No, totalmente. Realmente. Pero el principio es de los incentivos, las tarifas incentivan al consumo. Si es que bajamos solo las tarifas, puede que suba un poco más el consumo. Sí, ¿alcanza? ¿Hay disponibilidad energética? Sí, hay disponibilidad. Como te contaba, durante la pandemia fue un alza de sobre un 10% el alza de consumo, porque las personas estaban encerradas, o sea, estábamos casi que a su máxima capacidad, porque estábamos todos, o sea, la gran mayoría de las personas estaban en su casa. Y a mí me parece que esto es un elemento bien importante lo que tú estás diciendo, porque tiene que ver fundamentalmente con el sistema energético que tenemos, cómo se ha ido diversificando, las fórmulas que ha tenido de cambio. Yo te decía cómo la matriz energética es otra, y también los desafíos que tenemos, Matías, respecto de la electrificación. Lo vuelvo a repetir. Nosotros, a ver, y aquí quiero un punto que es bien de fondo respecto a lo que tú preguntaste. Las familias chilenas no están por pagar más electricidad.
Las condiciones económicas del país están difíciles. Entonces aquí nadie va a decir, oh, me eliminaron la tarifa de invierno, así que voy a dejar la luz prendida todo el día o voy a poner el calefactor al máximo, porque en general las personas no quieren pagar más. Pero es un dato que si baja la tarifa va a aumentar el consumo. Porque la cuenta de la luz te va a subir igual. Si tú gastas más electricidad, la cuenta de la luz te va a subir igual. Si la diferencia la diferencia con esta medida es que no te van a sobrecobrar un precio que es adicional. Es decir, si tú pasas los 350 kilowatts por uso, finalmente no te van a poner una tarifa adicional, que es un cobro que a mi parecer, lo vuelvo a repetir, es abusivo, que no se corresponde, que no se justifica y que lo que hace esta medida es eliminarlo. Por eso es que también yo creo que esta medida tiene que ir acompañada del incentivo del uso responsable. Nosotros por lo menos en eso también lo hemos dicho públicamente, nos interesa el cambio, nos interesa ayudar y contribuir a la electrificación. Hay familias que hoy día se calefaccionan con electricidad, muchas familias, y no son las buena hora en vez del brasero. Y no son las familias más ricas necesariamente. Yo te digo, si uno recorre el sur de Chile o incluso las poblaciones populares, tú te encuentras que todas las familias tienen de estos calefactores chiquititos que valen muy baratos en los supermercados, pero que sin embargo tú sabes que si este calefactor lo tienes prendido 6 horas diarias durante un mes, ese es un calefactor que te va a subir inmediatamente sobre el límite de la tarifa de invierno. Y son familias que no tienen otra alternativa y que, como bien lo decías tú, además buscan mecanismos que sean mucho menos dañinos para la salud y por lo tanto también para la contaminación que sí provocan otras formas de calefacción, como los combustibles sólidos y otro tipo de calefacción. Nos quedaron temas. Pero esto es interesante porque entramos bien al fondo. Sí. Carol Carrera, como siempre, un gusto tenerte aquí. Ya terminamos. Sí, oye, hoy se aprobó el salario mínimo, así que estamos muy contentos. Qué bueno que lo dijiste al principio. Afortunadamente tenemos salario mínimo, a pesar de que tuvimos los votos en contra de gran parte de la oposición. Yo lo lamento mucho, pero espero que podamos seguir avanzando en todos los propósitos de nuestro gobierno, y espero también y tengo esperanza de que la eliminación de la tarifa de invierno, chao tarifa de invierno, se concrete en este periodo lo antes posible y que ojalá el presidente nos pueda dar buenas noticias. Muchas gracias, Carol. Que esté muy Muchas bien. gracias a ti, Matías, que esté muy bien.